Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a trazar la épica historia de los derechos humanos, un viaje de miles de años, pasando desde decretos antiquísimos hasta llegar a los estándares globales que tenemos hoy en día. Vamos a por ello. Para que nos ubiquemos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, el nacimiento de los derechos. Segundo, la limitación del poder absoluto. Tercero, la era de las revoluciones. Cuarto, cómo forjamos un estándar global. Y finalmente, la lucha moderna que sigue en pie. Empezamos por el principio. El capítulo 1. El nacimiento de los derechos. Fijaos en esto, porque es súper interesante ver los inmensos saltos en el tiempo que hicieron falta para que la simple idea de dignidad humana echara raíces. Literalmente hablamos de siglos, siglos enteros de vacío entre una civilización y otra, intentando evolucionar hacia algo parecido a la justicia. Imaginaos la escena. Año 539 a.C. Ciro el Grande hace algo impensable para un conquistador de su época. Coge un cilindro de arcilla y graba en él algo verdaderamente revolucionario: igualdad racial, libertad de religión y, además, libera a los esclavos. Básicamente, acababa de crear lo que hoy consideramos, sin duda, el mismísimo primer documento de derechos humanos de toda la historia. Una auténtica locura para la época. Y bueno, la idea corrió como la pólvora. A medida que esto llegaba a Grecia, a la India o Roma, la gente empezó a darse cuenta de algo clave. Hay ciertas reglas no escritas, que seguimos de forma natural, sin que nadie nos obligue. Esto es lo que sentó la gran base filosófica de la ley natural, un pilar absolutamente crucial que acabaría inspirando nuestros derechos modernos. Pasamos ahora a la segunda parte, limitando el poder absoluto. Claro, la gente se dio cuenta de que esa ley natural no servía de absolutamente nada si el que mandaba podía pisotearla a su antojo, ¿verdad? Así que en 1215 la frustración estalló por completo. Los súbditos ingleses acorralaron al rey Juan sin tierra y lo obligaron a firmar un documento clave. Por primera vez en la historia quedaba clarísimo que ni siquiera un rey estaba por encima de la ley, un antes y un después, sin duda. Damos un salto rápido al siglo XVII. El Parlamento inglés, que ya estaba bastante harto de los continuos abusos del rey Carlos I, decidió ir un paso más allá y formalizó estas libertades civiles. Establecieron unas reglas del juego clarísimas, que limitaban muchísimo lo que el monarca podía hacerle a la población. Se acabaron los atropellos gratuitos. Entramos de lleno en la tercera parte, la era de las revoluciones. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente intensa. Durante las revoluciones americana y francesa vimos un cambio brutal. Ese concepto filosófico, un poco abstracto y no escrito de la ley natural romana, de repente mutó, se transformó en protecciones legales concretas. Y ojo, no se pedían por favor, se exigían a gritos en las calles. Pasamos de una simple suposición teórica a verdaderos derechos naturales blindados por la ley. En Norteamérica todo fue un ritmo vertiginoso. Pasaron rapidísimo de Thomas Jefferson declarando que todos los hombres son creados iguales a montar una estructura de gobierno súper sólida, y finalmente lograron garantizar cosas tan básicas como la libertad de expresión, la religión o el derecho a tener un juicio justo. Un progreso espectacular. Mientras tanto, al otro lado del charco, los franceses tomaron nota. Inspirados por la Ilustración y por el ejemplo americano, instauraron sus propios derechos tras tumbar la monarquía absoluta. Aunque claro, la alegría les duró poco. Estas libertades recién estrenadas pronto se toparon con un muro inmenso llamado Napoleón, que básicamente intentó coronarse emperador de medio mundo. Y ojo a este detalle, porque es vital. Mientras los grandes imperios europeos se repartían el planeta y obviaban por completo los derechos de los pueblos conquistados, apareció un joven abogado en la India llamado Mahatma Gandhi. Él dio un golpe en la mesa y dijo: a ver, un momento, los derechos tienen que aplicarse a todas las personas de la Tierra. Nada de que fuesen un privilegio VIP exclusivo para europeos, y vaya si tenía razón. Y así llegamos a la cuarta parte, forjando un estándar global. Detengámonos un segundo en esta cifra, 90 millones. Es escalofriante. Con 90 millones de muertes a causa de 2 guerras mundiales y el Holocausto, la verdad es que los derechos humanos estuvieron a punto de extinguirse del mapa para siempre. El mundo estaba literalmente desesperado por encontrar una salida. Justo de esa desesperación absoluta nació algo nuevo. Delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco para crear una organización con una misión muy clara: proteger la dignidad humana y evitar a toda costa que el mundo volviera a autodestruirse de esa manera. Era ahora o nunca. Y el gran hito llegó en 1948, con Eleanor Roosevelt al frente del proyecto. Después de milenios, y digo milenios, de derramamiento de sangre, el mundo entero se puso de acuerdo en un único documento,
Un texto que garantizaba la vida y la libertad para absolutamente todos, sin importar en absoluto la raza, la religión o el género. Un salto monumental para nuestra especie. Pero llegamos a la quinta y última parte de este análisis. La lucha moderna continúa. Porque, seamos realistas, el viaje no acaba simplemente por firmar un papel. Fijaos en esta pregunta, que nos obliga a mirar el mundo actual con una perspectiva muy crítica. Es decir, ¿de qué sirven tantas declaraciones internacionales y tantos tratados si luego en la calle la realidad nos cuenta una historia totalmente distinta? Para ponerlo en perspectiva, la realidad es muy oscura. Hoy en día hay 27 millones de personas esclavizadas en el mundo. 27 millones. Una cifra brutal. Para que os hagáis una idea clara, es más del doble de los esclavos que había en todo el siglo XIX. Increíble, pero tristemente cierto. Y las paradojas no acaban ahí. Tenemos que plantearnos otra cuestión enorme. Si de verdad todo el mundo tiene derecho a comer y aprender, ¿por qué los derechos más esenciales para sobrevivir siguen fracasando de manera tan estrepitosa a pesar de tantas firmas en despachos oficiales? Las cifras hablan por sí solas y duelen bastante. 16.000 niños mueren de hambre cada maldito día. Mientras tanto, más de 1.000 millones de adultos en nuestro planeta no saben leer ni escribir. Las brechas en nuestra sociedad siguen siendo gigantescas. Es algo ante lo que no podemos hacer la vista gorda. Así que, este es el meollo del asunto. La Declaración de la ONU de 1948 era, en el fondo, opcional. Carecía de la fuerza estricta de una ley internacional. Por eso, figuras como Martin Luther King o Nelson Mandela tuvieron que jugarse la vida luchando décadas después de que se firmaran esos papeles. Los derechos humanos no se mantienen solos. Necesitan que individuos, comunidades y todos nosotros pasemos a la acción para convertir esas bonitas palabras en realidades concretas. Me gustaría cerrar este análisis con una reflexión espectacular de Eleanor Roosevelt, que nos da mucho en qué pensar. ¿Dónde empiezan los derechos universales? Pues en pequeños lugares, muy cerca de casa. No son solo una lección de historia para aprobar un examen, ni un documento cogiendo polvo en un despacho de la ONU. ¿No será entonces que mantener estas garantías vivas es una responsabilidad diaria que nos exige actuar en nuestro propio barrio y en nuestro propio entorno? Ahí es donde realmente empieza el cambio.